Preparación ética. Física esencial. Hoy día vamos a introducir lo que es el concepto de calor. Vamos a hablar un poco acerca de calor y cómo se transfiere el calor a los distintos cuerpos. Así que este contenido, ¿cierto?, ya corresponde a nuestra clase número 9 y por supuesto está dentro de la temática de energía, materia y sus transformaciones, área temática energía. Hoy día el objetivo es que nosotros logremos analizar las transferencias de calor y las diferentes consecuencias que estas transferencias pueden acarrear en los distintos cuerpos o sustancias. Ya, entonces, voy a repetir la información que dimos hace un ratito. Les cuento, a partir de la próxima semana, sí, ya está subida la clase de Aileen a School. A partir de la próxima semana, en los códigos para sus clases de intensivos, los que no son públicas, ¿cierto? Para todas las asignaturas que no son públicas, van a estar subidos a Schoology, ¿ya? Entonces les recuerdo que, por favor, no se les olvide, en Instagram ya no se van a publicar más, se van a seguir publicando en los grupos de WhatsApp, pero no en el Instagram, ¿ya? Así que las personas que no están en los grupos de WhatsApp, para que busquen los códigos en Schoology, y así se puedan conectar, ¿cierto?, a las clases eh, que hacemos vía Zoom, ¿ya? Esa información era la que dimos al comienzo y es la que tenía que mencionar. Y es probable que la volvamos a mencionar al final para aquellos que llegan rezagados, ¿ya? O rezagadas. Comencemos. Comencemos. Entonces, ¿qué es el calor? En física nosotros el calor es un tipo de energía, lo estudiamos como un tipo de energía, ¿ya? Este tipo de energía es energía en movimiento, energía en tránsito, no es energía que esté quieta. Y generalmente nosotros lo estudiamos cuando los cuerpos se transfieren estas cantidades de energía entre unos y otros, ¿ya? Entonces nosotros hablamos de calor cuando un cuerpo le transfiere energía a otro, y este tipo de energía que le transfiere puede generar distintos tipos de cambios. Algunos de estos nosotros los estudiamos en la clase pasada, como por ejemplo los cambios de temperatura. Cuando un cuerpo le cede calor a otro cuerpo, se experimentan cambios en la temperatura de ambos elementos cuando entran en contacto térmico, ¿ya? Ahí nosotros estuvimos estudiando la ley cero, hablamos de los termómetros, hablamos de una serie de cosas. Entonces, cuando yo transfiero calor, o cuando se transfiere calor entre cuerpos, hay cambios de temperatura, pero también podrían haber cambios de tamaño, que es algo que también estudiamos la semana pasada, que es justamente lo que nosotros denominamos como expansión térmica. Entonces, la expansión térmica es una consecuencia de las transferencias de energía, ¿cierto? En este caso, de transferencias de calor entre un cuerpo y otro, que producen variaciones de temperatura y a su vez producen variaciones en el tamaño de los objetos. Si es un sólido, ¿cierto? O como un alambre puede cambiar su largo, si es como una hoja puede cambiar su superficie, si es un líquido o ya es un objeto que ocupa un espacio, cambia el volumen, ¿ya? Entonces de esos elementos nosotros hablamos la clase pasada. Y un elemento interesante que también ocurre producto de las transferencias de calor es el cambio de fase o cambio de estado de una sustancia. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que existen distintos estados o fases, como el líquido, el sólido, el gaseoso, y hay muchos otros más. No piensen que solamente hay 3 o 4 estados de la materia. Podríamos mencionar como 7 u 8, ¿ya?, estados de la materia. Para aquellos que estén interesados en profundizar más en su estudio de los estados de la materia, ¿cierto? Les cuento que hay muchos, ¿ya? Son como 7 u 8 los que se han denominado hasta el momento, ¿ya? Bueno, eso a modo de introducción. Pero por supuesto, Javiera, tenemos uno que es súper famoso, que es el plasma, que ustedes probablemente lo conocen. El plasma, ¿cierto?, es como de lo que está hecho la llama de una vela. La llama de una vela es un estado que no es ni gaseoso, no es líquido, ¿cierto? Es lo que se conoce como plasma. Es de lo que está hecho el Sol y todas las estrellas también, es plasma. Y es también el material que hay dentro de los tubos fluorescentes. Dentro de los tubos fluorescentes se produce cierto plasma también. Un rayo, la sustancia de la que está compuesto un rayo, ¿cierto? También es plasma. Ese sería el cuarto estado de la materia. Pero existen otros estados, por ejemplo, que se producen a baja temperatura, como lo mencioné yo la semana pasada, el condensado Bose-Einstein es uno de ellos. Y otro estado de la materia son los superfluidos. Ahí tenemos un estado, ¿cierto?, bien extraño. Y también está la materia degenerada, que es
producto de la alta gravedad. ¿Ya? Entonces hay muchos tipos de sustancias o estados de la materia. Entre ellos, ¿cierto? El líquido, el gaseoso, el sólido y el plasma. La Constanza pregunta, profe, ¿las estrellas que nosotros vemos son más grandes que el Sol? Es una buena pregunta, Constanza. La verdad es que depende. Hay algunas estrellas que son mucho más grandes que el Sol y hay otras estrellas que pueden ser más pequeñas que el Sol. Existe un zoológico de estrellas, hay mucha variedad. Hay algunas que pueden ser miles de veces más grandes que el Sol y otras que pueden ser, no sé, por la mitad del tamaño del Sol. Dentro del zoológico de estrellas que hay en el universo, el Sol es una estrella enana, se clasifica como una estrella enana. Así que tampoco hay que creerse la muerte. Ya. Claro, efectivamente. Ya, perdón, me distraje. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de calor cedido, calor absorbido, ¿cierto? Esta energía en transferencia entre los cuerpos, nosotros podemos aplicar el principio o la ley de conservación de la energía. Es decir, que el calor que cede un cuerpo es exactamente igual en un sistema aislado, ¿cierto? En un sistema donde el calor no puede salirse. eh, si hay transferencia de energía entre dos cuerpos, la energía que un cuerpo pierde o cede, en este caso, es completamente absorbida en una situación ideal por el otro cuerpo que está en contacto. Y por supuesto, entonces se cumple la ley de conservación donde las cantidades de energía tienen que ser iguales. La energía no se pierde, ¿cierto? No se destruye, sino que se conserva en el proceso de transferencia. ¿Ya? Fíjense que acá tenemos dos esquemas que son muy interesantes, que nos dicen y responden la pregunta de ¿hacia dónde fluye el calor? ¿Quién cede, quién absorbe? Entonces, para entender la dirección en la cual el calor tiene por privilegio, ¿cierto? Natural, ¿cierto? De manera natural fluye, tenemos que entender siempre que va a ser, ¿cierto? En dirección a donde hay menor temperatura. El calor siempre va a fluir desde los cuerpos que están a mayor temperatura, desde los cuerpos que están a mayor temperatura hacia los cuerpos que están a menor temperatura. Entonces la dirección del flujo de calor depende únicamente de estos dos elementos, temperaturas bajas, temperaturas altas. En este caso ustedes pueden ver, ¿cierto?, que acá tenemos dos cuerpos, el cuerpo A y el cuerpo B, y están a distintas temperaturas. El cuerpo A está a una temperatura T sub A, el cuerpo B está a una temperatura T sub B. Entonces, observen que entre la temperatura A y la temperatura B se establece una relación, que es que la temperatura A, ¿cierto?, del cuerpo A, el azul, es mayor que la temperatura del cuerpo B, en este caso el cuerpo naranja. Por consecuencia, ¿cierto? Por consecuencia, cuando estos cuerpos están en contacto térmico entre ellos, se va a producir una transferencia de calor. Esa transferencia de calor toma la dirección que está indicando la flecha, ¿ya? Q, en este caso, que es la letra con la que se representa el calor en termodinámica. Q es el calor, y en este caso, ¿cierto?, el calor fluye desde el cuerpo a mayor temperatura, A, hacia B, el cuerpo que está a menor temperatura. Entonces por ahí Ian pregunta, profe, ¿y la pérdida de calor en cuerpos sin contacto? Eso se estudia mediante otras leyes. Lo que estamos estudiando acá por el momento, Ian, por el momento es un sistema aislado, es decir, donde la única forma de transferencia de calor es a través del contacto entre estos cuerpos y no hacia el medio ambiente. Entonces un sistema aislado, ¿cierto?, consiste justamente en que el calor solamente viaja producto del contacto entre los cuerpos que estamos acá estudiando. Las situaciones más complejas las vamos a estudiar más adelante. Recuerden que en ciencia y en física en particular siempre partimos desde lo más simple, ¿cierto? Y más general, hacia elementos, luego vamos construyendo, ¿cierto?, elementos más complejos y un poco más particulares, ¿cierto? Nos vamos acercando hacia los detalles. Así que, como muy bien menciona Joaquín, los cuerpos o el flujo de calor, ¿cierto?, esta transferencia de energía que va a haber entre los cuerpos se va a producir o va a existir hasta que los cuerpos alcancen temperaturas iguales. El cuerpo que estaba a mayor temperatura va a disminuir su temperatura, ¿cierto? Producto de la transferencia de calor, el cuerpo disminuye su temperatura. El que cede, ¿cierto? El cuerpo que está a mayor temperatura cede calor y producto de que está cediendo calor, su temperatura empieza a disminuir. Y el cuerpo que está a menor temperatura, que absorbe el calor, su temperatura se empieza a elevar. De tal manera de que los dos cuerpos se mueven sus temperaturas, ¿cierto? Hasta tal punto que alcanzan temperaturas iguales. En ese momento, cuando las temperaturas son iguales, nosotros decimos que se alcanza el equilibrio térmico. Y cuando se alcanza el equilibrio térmico, deja de haber flujo neto de calor. El calor deja de fluir, ¿cierto? Desde el punto de vista, ¿cierto?, del flujo neto.
podríamos decir que un poquito de calor se mueve para allá y otro poquito de calor se mueve para acá, pero son muy chiquititas las cantidades, de tal manera que lo que va para allá es igual a lo que viene para acá, entonces finalmente el calor neto es cero. ¿Ya? El Nicolás hace una pregunta súper importante y súper interesante. Dice, ¿a qué velocidad se traspasa esa energía? Esa pregunta es muy interesante, Nicolás, porque va a depender exclusivamente de los materiales que están en contacto y de la cantidad de superficie que tengamos en contacto de los materiales. Pues si yo tengo un cuerpo como mi mano y tengo mi dedo, ¿cierto? La transferencia va a ser más lenta porque el área, ¿cierto?, de mi dedo es más pequeño. Pero si yo tengo en contacto superficies más grandes, ¿cierto? La transferencia va a aumentar en velocidad. Así que la velocidad con la que el calor se transmite por contacto térmico depende de algunos factores que vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero en principio podríamos decir que depende de las superficies en contacto y de los materiales. Porque, por ejemplo, si yo tengo un elemento metálico, el metal transfiere energía o calor mucho más rápido que, por ejemplo, la madera. Y de ahí viene el concepto de aislante térmico, o un buen aislante térmico o un mal aislante térmico. ¿Ya? Los elementos que transfieren rápidamente energía calórica, es decir, que el calor fluye rápidamente a través de ellos, se denominan buenos conductores térmicos. Y los elementos que son malos para transferir cierta esa energía son aislantes térmicos. No necesariamente más grande, Constanza. El tamaño me refiero, cuando hablamos de tamaño y de rapidez de transferencia de energía, hablamos de las áreas en contacto. Y eso no quiere decir necesariamente que el objeto tenga que ser muy grande, sino que las áreas en contacto sean mayores. ¿Ya? Pero eso en detalle lo vamos a ver en un ratito, así que tranquilidad. ¿Ya? Vamos a profundizar más adelante en este tema. ¿Ya? Entonces, acá lo importante, fíjense bien, es que nos quede claro hacia dónde fluye el calor. Y que esa dirección de flujo o de movimiento depende exclusivamente de las temperaturas. Eso es lo que tenemos que sacar el limpio de acá. ¿Ya? ¿Claro? ¿Clarito, clarito? De ahí nos complicamos, ¿cierto? Con las velocidades y esas cosas. Ya, entonces perfecto. ¿De qué depende la dirección del flujo de calor? Entonces, de la temperatura, correcto. Ah, buena pregunta, Joaquín. La verdad es que no, porque finalmente es energía que se está transfiriendo y la energía de por sí es una magnitud escalar, ¿ya? Depende de la temperatura, exclusivamente de la temperatura. Siempre de más a menos. Sí, es muy parecido a lo que ocurre con los gradientes de concentración. Ujú, tal cual. Ya, entonces, ¿de qué manera podemos transferir calor? Existen tres formas de acuerdo a la física, ¿cierto? Y a la naturaleza, los fenómenos que nosotros estudiamos, en la cual el calor se puede transferir de un cuerpo a otro. La primera es por contacto, ¿cierto? A través de la conducción térmica, y aquí está el concepto que nosotros estábamos discutiendo hace un ratito, los buenos conductores o malos conductores. Entonces, eh, la conducción es una de las formas con las cuales nosotros podemos transmitir calor de un cuerpo a otro. Para eso se requiere el contacto, ¿ya? En este caso, observen en la imagen que aparece acá, aparecen dos placas, una placa, ¿cierto?, T sub H, una placa o media salmón, media naranja, y una placa media azul, que dice T sub C. Entonces T sub H es la temperatura del elemento que está a la izquierda, T sub C es la temperatura del elemento que está a la derecha, y ambos elementos están conectados por un dispositivo de largo L, ¿cierto? Esta barra, ¿cierto?, de largo L, eh, y que está hecha de algún material. Entonces, la conducción térmica, qué tan rápido el calor va a fluir a través de este elemento de largo L, va a depender del material del elemento, de las áreas en contacto, de qué tan grandes son las áreas que están en contacto, ¿cierto? Y por supuesto, de cuál es la diferencia de temperatura entre el elemento que está a la izquierda y el elemento que está a la derecha. Entonces, hay tres factores que influyen acá de manera... perdón. Acá hay tres factores que influyen de manera eh, relevante, que son la diferencia de temperatura, ¿cierto? Entre TC y TH. Si es grande la temperatura, la diferencia de temperatura, entonces la conducción será más rápida. Va a depender también de las áreas de contacto, las áreas, ¿ya? Pero también va a depender del material que los une, ¿ya? Del tipo de elemento, del material. Si es madera, si es metal, si es plástico, ¿cierto?
Si están en contacto, Javi, pero están en contacto a través de este elemento que está aquí. Este elemento que está acá, todo esto que está acá, es el elemento que está generando como un puente. Entonces, este puente es el material que los pone en contacto, que pone en contacto el elemento de la izquierda con el elemento de la derecha. ¿Ya? Entonces, esa sería como una de las formas en la cual el calor puede viajar de un cuerpo a otro, a través de la conducción, que es la más común en realidad. Alejandro pregunta, profe, perdón, ¿el área qué influencia tenía en la conducción? Súper importante. Si yo tengo, por ejemplo, si yo tengo este dispositivo, ¿cierto? Y esta área que está aquí, ¿cierto? Supongamos que es circular. Supongamos que el área que conecta a los dos elementos tiene esta área circular, ¿ya? ¿Qué pasa si ahora yo los conecto con un tubo que es más chiquitito, que tiene un área menor? Entonces fíjate que dependiendo del área que esté en contacto entre los dos elementos, es la rapidez con la que va a viajar la energía a través de este material. Entonces, efectivamente, a mayor área de contacto, mayor es la rapidez con la que la energía va a viajar desde T sub H hasta T sub C. Si el área es más pequeña, si el área de contacto entre los elementos es más pequeña, entonces, por supuesto, la rapidez con la que la energía va a fluir va a ser menor. Es como por aquí, ¿cierto? La energía fluye con mayor libertad porque tiene un camino más amplio, y por aquí, ¿cierto? La energía fluiría con menor libertad porque el camino es más angosto. Esa es la relación que hay entre las áreas y la rapidez de conducción. Ya vamos a ver eso, Rigo, no te preocupes, pero una buena acotación. El segundo punto importante, o la segunda manera por la cual el calor puede viajar de un cuerpo a otro, es mediante el fenómeno de convección. Este fenómeno es súper importante. De hecho, es como se calienta, las casas en general se calientan por convección. Y esto es algo que ocurre solamente en los líquidos y en los gases. Los líquidos y los gases, ¿cierto? Pueden transferir em, calor a través de este método. Y para eso está la imagen que está aquí en la casa, ¿cierto? Esta imagen de la casa, en donde está representando el fenómeno de convección. ¿Qué significa esto? Lo que acá estamos representando como con este círculo que tiene como una flechita es el camino, la trayectoria que toma el aire caliente. Cuando aquí, fíjense esto que está acá, son radiadores, esto es una estufa, básicamente, esto que está aquí es una estufa. La estufa calienta el aire alrededor por contacto. Este aire caliente, como se expande, sube, pero al subirse, le transfiere su energía al aire frío que está acá arriba. El aire de arriba se calienta, el aire frío tiende a bajar, el aire frío que está abajo se calienta nuevamente, vuelve a subir y se empieza a producir una rotación. Entonces, en los fluidos, líquidos y gases, se produce esta corriente, literalmente es una corriente, es un flujo de aire o de líquido que se mueve producto de la temperatura. Entonces se produce un movimiento de gases o un movimiento de líquidos a causa únicamente de las diferencias de temperatura. Justamente, Constanza, a este tipo de corrientes se le llaman corrientes de convección o corrientes convectivas. Entonces, claro, el aire que está acá cerca de la estufa se calienta y sube, pero ese calor, ¿cierto?, se lo transfiere al aire circundante y se enfría, y al enfriarse baja, y luego se vuelve a calentar y vuelve a subir, y sube y se enfría y vuelve a bajar, y así sucesivamente. En general, nosotros, si medimos la temperatura en una pieza, si ustedes toman un termómetro muy sensible y miden la temperatura en la parte más alta de la pieza, y después miden la temperatura en la parte más baja de la pieza, se van a dar cuenta que hay una diferencia que no es muy grande, pero es notoria. Por ejemplo, si aquí hay 28 grados, aquí podrían haber 25 grados Celsius. ¿Ya? Y eso es producto de las corrientes convectivas. ¿Mm? El aire frío tiende a bajar y el aire caliente tiende a subir. Por eso es que en las casas de más de un piso se calientan primero los pisos de arriba, ¿cierto?, que los pisos de abajo. En una casa, ¿cierto?, de 2 pisos, el segundo piso siempre es más calientito que el primero. Sí, pues con el té. Cuando tú te preparas una taza de té, eh, cuando tú te preparas una taza de té, y si tú tienes una taza transparente, por ejemplo, y pones una bolsita de té, el líquido empieza a teñirse. Y uno puede ver cómo el líquido al teñirse empieza a ser así. El líquido, ¿cierto?, dentro de la taza de té empieza a moverse así, a través de
de la taza. Si ustedes tuviesen una taza transparente, podrían ver cómo el agua, que se empieza a teñir producto de la hierba del té, empieza a moverse de esta forma. Y eso es a causa de las corrientes convectivas. Y algo súper importante que ocurre también bajo nuestros pies, la convección ocurre bajo nuestros pies. Y eso es algo que vamos a hablar un poquito más adelante en la clase, ¿ya? La tercera forma de cómo se puede transferir calor de un cuerpo a otro es mediante la radiación. La radiación es un tipo de energía, ¿cierto? Que también se conoce como radiación electromagnética. ¿Ya? La radiación electromagnética es un tipo de energía y que se transfiere, ¿cierto? Y es lo que nosotros podemos sentir, por ejemplo, cuando ustedes ponen las manos ¿se han fijado que en un fuego, cuando se hace fuego, si uno pone la mano arriba del fuego, se quema muy rápidamente, pero si tú pones la mano al lado de la llama, puedes estar muy cerquita de la llama sin quemarte. En cambio, si tú la pones encima, te quemas muy rápido, ¿ya? Entonces, esa energía, ese calor, esa quemazón que uno siente cuando pone la manito en el costado de la llama, esa energía que tú sientes es producto de la radiación, ¿cierto? La luz, ¿cierto? Que emite la llama en este caso, calienta, transfiere energía a tu palma mediante este fenómeno de la radiación. En cambio, si tú la pones arriba, está llegándote calor por convección, ¿cierto? El gas, el aire se calienta y sube y la mano se quema rápidamente. Entonces, cuando ustedes tienen una combustión, por ejemplo, cuando ustedes tienen una combustión, no sé, el 70% de la energía se transfiere por convección, ¿cierto? Y un pequeño porcentaje por radiación. Por eso es que cuando uno cocina, uno pone las cosas arriba del fuego y no al lado del fuego, ¿ya? Porque hay mayor transferencia de energía por convección que por radiación. Y es justamente lo que nos dice la Danitza. El sol, la energía que nos llega del sol, es producto de la radiación, de este método. Ujú. Claro, pero ¿por qué suben, Wolfgang? Wolfgang nos dice, no es por los productos y desechos que provocan la combustión que se elevan junto a harta energía. Bueno, efectivamente, se elevan producto de la convección, porque están a mayor temperatura y los gases a mayor temperatura suben. Entonces, es efectivamente a través de este fenómeno donde hay mayor transferencia de energía entre los cuerpos. La convección, ¿cierto? En una fogata, en una llama, tenemos, ¿cierto?, la mayor transferencia. Entonces, si acá tenemos una fogata, ¿cierto?, una llama, va a haber energía que se va a emitir por radiación, pero también va a haber una mayor cantidad de energía que se va a transferir, ¿cierto?, por convección. ¿Ya? Por eso es que es más peligroso poner la mano sobre una llama que al lado de una llama. No, porque recuerda que la convección tiene que ver con los gases y los fluidos. Entonces, si tú me dices que la convección está relacionada con la radiación o la radiación está relacionada con la convección, te pongo el ejemplo que nos dio la Danitza, el Sol. Entre el Sol, ¿cierto? Entre el Sol y la Tierra no hay gases. Entonces, la única forma de que llegue energía desde el Sol hacia la Tierra es producto de la radiación que el Sol emite. ¿Ya? Entonces, aquí no hay gases entre medio, no hay líquidos entre medio, entonces no puede haber convección acá. Pero sí hay radiación, sin lugar a dudas. Respecto a la pregunta que hace el Oscar, que dice entonces hace más calor arriba de la llama que dentro de esta, la verdad es que está demostrado y se ha logrado demostrar que en la periferia del Sol hay mayor temperatura que en el núcleo del Sol. Y eso es muy extraño, ¿ya? Eso es algo que puede ser incluso hasta contraintuitivo. Claro, Wolfgang, pero ese calor no es el que sientes directamente sobre la palma de tu mano, ese calor se tiende a ir hacia arriba, rápidamente. Ya, continuamos. Qué bueno, me alegro. Qué interesante, me encanta que, bueno, a pesar de que nos podamos demorar un poquito más, ¿cierto? Me encanta que participen porque así se hace más entretenida la clase. Entonces, fíjense, el famoso termo. ¿Qué es lo que hace el famoso termo? Que por ahí en el chat, ¿cierto? Lo comentaron hace un ratito. Sí, Constanza, siempre. En
cualquier tipo de elemento que esté generando una llama en este caso, siempre va a haber mayor transformación de energía por convección que por radiación. Incluso em, en cosas que no tienen necesariamente que ver con una llama. ¿Ya? En elementos que tengan energía, que tengan temperatura, siempre va a haber una mayor transferencia por convección si es que está dentro de un fluido, recuerda, gas o líquido, que si está haciendo por radiación, siempre un porcentaje menor. Entonces, fíjense, esto que tenemos acá es un termo, así como famosamente conocido como termo, pero menos conocido como botella de Dewar. Gracias a James Dewar, ¿cierto? Que fue el inventor de este elemento. Lo interesante de este dispositivo es cómo está construido. Y si uno entiende la lógica con la cual está construido este elemento, entonces uno entiende las distintas formas con las cuales por las cuales el calor, ¿cierto?, se puede transferir de un cuerpo a otro. Entonces, primero, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve un termo? ¿Cuál es la función que cumple? Súper bien, Constanza, súper bien, Javi, súper bien, Oscar. Danitza, no solamente el agua caliente, ojo, tú podrías eventualmente poner algo frío dentro del termo y la idea es que se mantenga frío. Así que no es restrictivo para el agua caliente. Para conservar la temperatura, mantener la temperatura, súper bien. Efectivamente, lo que permite un termo es justamente mantener aislado un sistema, como por ahí lo escribieron, que mantenga su energía, que no haya transferencia de energía con el ambiente, que mantenga la energía dentro del sistema. Eso es lo que hace un termo. Y nosotros dijimos que habían tres formas con las cuales la energía podía salir. Contacto, ¿cierto? O, ¿cómo se llama? Conducción, ¿cierto? Contacto o conducción térmica, por convección y por radiación. Entonces, miren, primero, esta cosa tiene una tapa, ¿ya? La tapa es para que no se escapen los gases por convección, no haya pérdida de energía por convección. Entonces, la tapa también es súper importante. Entonces, la tapa, ¿cierto? ¿Cierto? Evita la pérdida de energía por convección. Este espacio vacío que está acá entre medio, este espacio vacío que se genera entre el recipiente, ¿cierto?, y el exterior, ese vacío que está ahí, evita el contacto térmico, hace que no haya, ¿cierto?, nada en contacto con la pared del recipiente, ¿cierto?, para que el calor no se transfiera a otro objeto por contacto. Entonces, el vacío que está acá evita, ¿cierto?, la transformación de energía por contacto térmico o por conducción, como le habíamos puesto. Perdón, conducción. Yo me afeito. Y las paredes de un termo son reflectantes, son superficies plateadas. Y justamente esta característica que tiene es para que la radiación no salga tampoco del recipiente y quede en el interior. Entonces, estos tres mecanismos que constituyen al termo o la botella de Dewar cumplen con la función de aislar térmicamente el elemento y evitan que lo caliente o lo frío cambie su temperatura y mantiene la temperatura de aquello que está caliente o frío al interior, ¿cierto? Durante mucho tiempo. Esa es la gracia de un termo o de una botella de Dewar, generar dentro de lo posible, ¿cierto?, un sistema aislado. ¿Cómo lo aislamos? Bueno, evitamos que los gases, ¿cierto?, se salgan por convección con la tapa, evitamos la pérdida de energía por conducción, generando un vacío entre el recipiente interno y el recipiente externo, y las superficies del contenedor son plateadas, ¿cierto?, como las de un espejo, para que la radiación se refleje y no se transmita al exterior. Sí, pues todos le decimos termo a esta cosa, nadie le dice botella de Dewar, pero ustedes ahora lo conocen y hablamos de él, así que ahí está súper contento. Claro, efectivamente, Pía, si este fuese un aislante perfecto, si este fuese un sistema completamente aislado, no habría nada, absolutamente nada de transferencia de energía con el medio externo y por ende su temperatura permanecería igual para siempre.
Efectivamente, Romina, va a depender de la calidad de los materiales con la que se construye un termo para saber si el termo es de buena calidad o no. ¿Ya? Nadie le va a entender Constanzo si le dice botella de Dewar. Pero no se preocupe, que eso no es lo importante. Lo importante aquí, ¿cierto?, es entender el fenómeno. No, pues se supone que el termo no está irradiando en teoría, ¿cierto? Un termo ideal no emite radiación de lo que está adentro de él, ¿ya? O sea, lo que está al interior de él está emitiendo radiación, pero es reflejada por la pared plateada, por la superficie plateada del contenedor. Es como un espejo. Un espejo refleja como el 99% de la radiación que le llega. En este caso, a esa radiación nosotros le decimos luz. Pero adentro, entonces, en la botella de agua o el termo, ¿cierto? Tiene estas paredes plateadas justamente para reflejar la radiación que está emitiendo el contenido. El contenido. Sí, pues hay muchos termos que son baratos y que son re malos y no dura nada la temperatura del contenido, ¿cierto? No se mantiene. Claro, si tú efectivamente tomas un termo y te sirve para calentarte las manitos, es súper malo. Tú no deberías poder sentir el calor o la temperatura del elemento que está en el interior en un termo. El plástico es un buen material aislante térmico, sí, pero lo importante acá es que tiene que tener superficies reflectantes y tiene que haber un espacio de vacío entre el contenedor interior y el contenedor exterior. ¿Ya? Continuamos. Entonces, fíjense que si nosotros queremos cuantificar la cantidad de calor que transfiere un cuerpo a otro, ¿cierto? Que es absorbido por un cuerpo, que es cedido por un cuerpo, nosotros lo podemos cuantificar mediante una relación. Esta relación matemática, ¿cierto?, nos dice que el calor cedido o absorbido, el calor en una transferencia, se puede cuantificar en base a ciertos parámetros de la sustancia. ¿Qué cosa? Bueno, la masa es fundamental. Cuánto calor absorbe o cuánto calor cede un cuerpo depende, ¿cierto?, de cuánta masa tiene. ¿Ya? Su masa. En kilogramos, por supuesto. Medida en kilogramos. Luego aparece un segundo término, que aquí está, que es C, ¿cierto? Este C es lo que se conoce como el calor específico de la sustancia. Es un valor que es propio del material o de la sustancia con el cual yo estoy interactuando desde el punto de vista termodinámico. ¿Ya? Si yo estoy interactuando con agua, si yo estoy interactuando con aluminio, si yo estoy interactuando con cobre, si yo estoy interactuando con aire, si yo estoy interactuando con hielo, etc. Ese C, esa C que está ahí, es una constante que depende exclusivamente del material con el cual yo estoy interactuando, ¿ya? Y se llama calor específico. Sus unidades de medida son unidades de energía, Joule, ¿cierto? Sobre, ¿cierto? Dividido en unidades de masa, kilogramo, y unidades de variación de temperatura, que puede ser en grados Celsius o puede ser en Kelvin también. Eso es interesante. Y por supuesto la variación de temperatura, que es el delta T. ¿Ya? Recuerden que en física, delta, en este caso delta T, significa temperatura final menos temperatura inicial. ¿Ya? Eso no lo pueden olvidar. Entonces, estos tres parámetros me permiten a mí determinar cuál fue la cantidad de calor que se dio a un cuerpo, cuál es la cantidad de calor que absorbió un cuerpo. Si yo conozco la masa del cuerpo, su calor específico y cuánto varió su temperatura, yo puedo determinar entonces cuánto calor, insisto, cede o absorbe. Entonces ahí tenemos la ecuación que nos permite de alguna manera cuantificar esta cantidad de la que estamos hablando, ¿cierto? Que le pusimos el nombre de calor. Acá, fíjense, les adjunto en la presentación algunos valores comunes para sustancias muy, muy comunes también. Acá tenemos calores específicos que pueden estar en el sistema internacional, ¿cierto? Joule, kilogramo, grado Celsius, como es lo que yo les mostré, o pueden estar en el sistema no internacional, que es el sistema CGS, que es caloría, fíjense la cantidad, la unidad de caloría es una unidad de energía, caloría sobre gramo grado Celsius. Entonces, acá nosotros tenemos que hacer una discusión conceptual que es súper importante. Y aquí es donde ustedes van a tener que poner mucha atención, porque es el concepto es más importante incluso que la ecuación. La ecuación es algo que uno puede buscar en cualquier lado, ¿cierto? Y la puede encontrar en cualquier parte, pero la discusión conceptual respecto al calor específico es algo que vale la pena invertir unos minutos.
Entonces, miren los calores específicos para estos distintos materiales que tenemos acá. Tenemos, ¿cierto? Por un lado, los sólidos, sustancias sólidas, elementos metálicos, aluminio, berilio, cadmio, cobre, germanio, oro, hierro, plomo, silicio, plata. ¿Ya? Sus calores específicos en Joule, kilogramo, grado Celsius o caloría, gramo, grado Celsius. Y por acá otras sustancias sólidas como el latón, el vidrio, el hielo, a menos 5 grados Celsius, el mármol, la madera, etc. Y algunos elementos líquidos. Observen, el alcohol, el mercurio, el agua a 15 grados Celsius y el gas, ¿cierto? Que en este caso sería vapor de agua a 100 grados Celsius. Entonces, sí, Benjamín, ¿puedo devolverme un poquito? Entonces, la pregunta que yo les quiero hacer y que quiero que ustedes piensen es ¿qué significa el calor específico? ¿Qué característica me está entregando del elemento? Recuerden, calor específico C es una propiedad del elemento. Pero ¿qué es lo que me dice del elemento? ¿Qué es lo que me está diciendo esta cantidad que está en unidades de Joule, kilogramo, grado Celsius? ¿Ya? Entonces veamos. Fíjense, tenemos el aluminio. El aluminio tiene un calor específico de 900 Joule, kilogramo, grado Celsius. ¿Qué significa que para el aluminio este sea el valor de calor específico? Ya, mucha atención. 900 joules sobre kilogramo grado Celsius. Pongan atención. Significa que si yo quiero aumentar la temperatura de 1 kilogramo de aluminio en 1 grado Celsius, necesito 900 joules de energía calórica. Voy a repetirlo. Si yo quiero aumentar la temperatura de 1 kilogramo de aluminio en 1 grado Celsius, si yo quiero aumentar su temperatura o disminuirla, ¿cierto? Yo necesito 900 joules de energía. Si yo le agrego 900 joules de energía a 1 kilogramo de aluminio, su temperatura va a subir 1 grado Celsius. Si yo le quito 900 joules de energía a 1 kilogramo de aluminio, su temperatura va a bajar 1 grado Celsius. ¿Ya? Ese es el concepto que hay detrás del calor específico. Esa es la idea importante que ustedes tienen que quedar súper clara. Entonces, básicamente, si ustedes se dan cuenta, es qué tanto a mí me cuesta subirle la temperatura, cuesta en términos energéticos, ¿cierto? ¿Qué tanto a mí me cuesta en términos energéticos aumentarle o disminuirle la temperatura a un cuerpo? Eso es lo que me está diciendo el calor específico. Perdón. Entonces, observemos los extremos. Díganme, ¿cuál es el elemento que ven ustedes acá en esta tabla que tiene menor calor específico? Menor calor específico. Busquen cuál es el elemento que tiene menor calor específico. El plomo, ya, perfecto. Entonces, y busquemos ahora, o veamos por qué el plomo en particular. Entonces, fíjense, el plomo es un material que tiene muy poco calor específico. Eso significa, pongan mucha atención, que es muy sencillo cambiarle la temperatura al plomo. Yo requiero de muy poca energía para que el plomo cambie su temperatura. Entonces se calienta rápido. Esa es la idea que hay detrás. Entonces fíjense, es un buen conductor térmico. No necesariamente Wolfram. Esto tiene que ver más que por cómo se siente al tacto, yo creo que tiene que ver con fenómenos que ocurren en su interior a nivel atómico. O sea, si queremos ser súper busquillas, este fenómeno que es macroscópico, que nosotros vemos producto de la energía que metemos, ¿cierto? Y la variación que experimenta de temperatura, tiene que ver exclusivamente con elementos atómicos. ¿Ya? Entonces, fíjense que el plomo efectivamente es el elemento que tiene menor calor específico. Ahora fíjense que si nosotros miramos con cuidado, en general la mayoría de los metales tienen calores específicos muy pequeños, muy pequeños. Y esto tiene mucha relación del por qué se usan metales para cocinar. Si yo necesito cocinar, si yo necesito prepararme un bistec o asar una berenjena, yo necesito algo que se caliente rápido, que le cueste poco elevar su temperatura. Por eso es que, por ejemplo, las ollas son de metal, mientras el mango es de plástico. ¿Mm? O es de otro material distinto.
Entonces, la idea de entender esto es justamente lograr entender que a menor calor específico, más fácil es que un elemento cambie su temperatura. A ver, la Constanza dice, profe, entonces la papa tiene mucho calor específico, ¿no? Sí, efectivamente, las papas, y eso tiene que ver con su contenido de agua, Constanza, nada más que con eso. Las papas tienen gran contenido de agua, y fíjate el valor del agua, del calor específico del agua. Es gigante. El calor específico del agua es gigantesco. Y ese es el otro valor que a mí me interesa que miren. Miren el calor específico del agua. La Danitza dice entonces, profe, o sea, es todo ese calor que necesito para calentarse, para que 1 kilogramo de esa sustancia eleve su temperatura o disminuya su temperatura en 1 grado Celsius. ¿Ya? Se cubre con aluminio la comida, claro, también, ¿cierto? Pero el aluminio también cumple el rol de reflectar, ya como el termo. Entonces, piensen, ¿por qué el agua tiene un calor específico tan grande? ¿Por qué será? ¿Y qué función podría cumplir? Por los puentes de hidrógeno. Capaz que sea por eso, hay que preguntarle a la profe de química. A mí me interesa que ustedes reflexionen respecto a la utilidad del agua. ¿Por qué el agua es tan importante para nosotros? Entonces, efectivamente, como ahí muy bien pone Wolfgang, cuando nosotros tenemos mucho calor, nosotros sudamos. Y efectivamente el proceso de sudoración tiene que ver con un fenómeno de enfriamiento. Nosotros botamos agua o ponemos agua en nuestra superficie, ¿cierto? A través de nuestras glándulas, el agua sale, ¿cierto? A través de nuestra piel. Eh, y nosotros le entregamos energía al agua. Ahora, para que el agua logre calentarse, entre comillas, ¿cierto? Calentarse, aumentar su temperatura, necesitamos entregarle una gran cantidad de energía por el calor específico que tiene. Entonces, para que el agua se pueda calentar, entre comillas, ¿cierto? Elevar su temperatura, nosotros tenemos que entregarle una gran cantidad de energía. Y esa cantidad de energía que nuestro cuerpo le está entregando al agua hace que nuestro cuerpo disminuya su temperatura. Entonces, el agua es un elemento refrigerante. Por naturaleza es un elemento enfriador, por así decirlo. Por eso es que el agua es tan importante en nuestro cuerpo y por eso es que uno de los mecanismos de termorregulación del cuerpo humano es el sudor, la evaporación de agua. Y por eso es que cuando uno se quema, la mamá te dice, mete la mano bajo el agua. Porque el agua adquiere una gran cantidad de calor cuando tú te quemas, entonces lo primero que uno tiene que hacer es mojarse la mano. Tal cual. ¿Ya? Entonces, esos son los dos elementos que yo quiero discutir con ustedes, que son los elementos que tienen poco calor específico y los elementos que tienen mucho calor específico. Y justamente, cuál es la gracia y la lógica de utilizar estos elementos. Ya, entonces, veamos, sigamos avanzando y veamos qué más nos depara el calor en nuestro viaje por la naturaleza. Efectivamente, Constanza, y eso tiene que ver con la evaporación del agua. Nosotros le entregamos calor al agua que queda depositada en nuestra piel en la superficie para evaporarla. Y el proceso de evaporación también constituye un fenómeno de enfriamiento. ¿Ya? Entonces dice, si consideramos la ley de la conservación de energía, podemos determinar la temperatura final de una mezcla de sustancias que tienen temperaturas iniciales distintas. Entonces, fíjense, si nosotros aplicamos el principio de conservación de energía a mezclas de sustancias que tengan temperaturas distintas, por supuesto, para que haya transferencia de energía, los objetos tienen que tener temperaturas distintas, ¿cierto? Eso lo dijimos al comienzo. El calor solamente va a fluir si es que hay variaciones de temperatura o temperaturas distintas. Entonces, fíjense, supongamos yo tengo dos elementos. Yo tengo un objeto A en contacto con un objeto B, de tal manera que la temperatura de A es mayor que la temperatura de B. Ya sabemos que producto de eso el calor, ¿cierto?, va a fluir en esa dirección. En este proceso, si A está a mayor temperatura y B está a menor temperatura, vamos a esperar un ratito, ¿cierto? Después de unos segundos, la temperatura de A, T mayúscula, alcanza un equilibrio con la temperatura de B, perdón. Entonces, en este proceso de equilibrio,
un cuerpo disminuye su temperatura, A, ¿cierto? Disminuyó su temperatura, B, aumentó su temperatura. Sus temperaturas iniciales cambiaron y llegaron a temperaturas finales exactamente iguales. Fíjense, esto es lo importante acá. Cuando dos cuerpos se mezclan, cuando dos cuerpos que están a distinta temperatura se mezclan, la temperatura final del proceso de mezcla es la misma para los dos objetos, por el principio de equilibrio térmico. Efectivamente, Nicolás, eso es lo que ocurre. Es cuando se evapora el agua de tu cuerpo, ahí se lleva el calor, ahí el calor se fue. O Wolfgang dice, profe, que el agua puede acumular tanta energía tiene relación con que el agua no tiene enlaces metálicos donde se presenta una nube de electrones. Ah, es una pregunta, perdón. Pregunta para la profe de química. O para el profe de química. Eso supera mi conocimiento de enlaces. No los quiero mentir. Prefiero decirles no sé a mentirles. ¿Ya? Sí, por supuesto. Entonces, la suposición es la siguiente. Tenemos dos cuerpos, un cuerpo A y un cuerpo B, ambos a distintas temperaturas. Se ponen en contacto térmico de tal manera de que fluye energía solamente desde A hacia B. ¿Ya? No hay pérdida de energía hacia el ambiente. Está aislado el sistema. Entonces, como A está a mayor temperatura, el calor A cede calor, el calor de A, ¿cierto? Lo cede hacia B. De tal manera que la cantidad de calor que pierde A lo absorbe B. En este proceso de transferencia de calor, A disminuye su temperatura y B aumenta su temperatura hasta que ambos quedan en equilibrio térmico. Cuando alcanzan el equilibrio térmico, ambos cuerpos están exactamente a la misma temperatura. Por lo tanto, sus temperaturas finales son iguales. ¿Ya? Pueden partir de temperaturas iniciales distintas, o tienen que partir de temperaturas iniciales distintas, pero al final del proceso, cuando ya han alcanzado el equilibrio térmico, sus temperaturas son exactamente la misma. Por lo tanto, fíjense bien. Si nosotros consideramos que el cuerpo A, llamémosle 1, ¿cierto? Cede calor, entonces ese calor, fíjense, va a ir con un signo negativo delante. Siempre el cuerpo que cede calor en esta ecuación va a priori con un signo menos. Ya voy a explicar por qué. El cuerpo que absorbe calor va a tener signo positivo. Estos calores cedidos y absorbidos son exactamente iguales. ¿Por qué? Porque está la ley de conservación de la energía. ¿Ya? La ley de conservación nos dice que la cantidad de energía que cede un cuerpo la absorbe el otro. Por lo tanto, es la misma cantidad de energía. A ambos lados de esta ecuación tenemos la misma cantidad de energía. Observen que el calor cedido se puede expresar como la masa por el calor específico por la variación de temperatura que experimenta, ¿cierto?, el primer cuerpo. M1, masa del primer cuerpo, C1, calor específico del primer cuerpo, delta T1, variación de temperatura del primer cuerpo. Y toda esa cantidad de energía, que es el calor cedido, va a ser igual al calor absorbido, que se puede expresar como la masa del segundo cuerpo por el calor específico del segundo cuerpo, por la variación de temperatura del segundo cuerpo. Ahora, si ustedes recuerdan, este delta T que está aquí, corresponde a temperatura final menos temperatura inicial. Este delta que está aquí también corresponde a lo mismo, temperatura final menos temperatura inicial. Pero observen, las temperaturas iniciales son distintas. Tenemos una temperatura inicial para el cuerpo 1 y una temperatura inicial para el cuerpo 2. Pero las temperaturas finales son exactamente iguales. Y esto es algo que no pueden olvidar, porque el objeto o los objetos que están en contacto alcanzaron el equilibrio térmico. ¿Ya? Entonces, a través de esta relación que está acá, nosotros podemos determinar las temperaturas finales de una mezcla entre dos sustancias. ¿Ok? ¿Dudas o consultas respecto a este importante concepto? Continuemos entonces. Ya, pongamos a prueba lo que hemos estado discutiendo. Ah, Wolfgang, por favor, adelante, con su duda, mientras el resto lee la pregunta. Pregúntenos, pregunte. Sí, idealmente vamos a ver que sí hay que aprendérselas.
En particular, ¿cierto? Esta última que les mostré. Idealmente esta última ecuación, que es la ecuación de equilibrio, uno debiese sabérsela, porque ya vamos a ver, hay una pregunta que saqué del modelo de prueba de transición 2021 que hace referencia justamente a esta relación que acabamos de mencionar acá. Pero por supuesto, si tú no sabes lo que significa cada variable, eh, no tienes cómo poder utilizar la ecuación si es que no sabes lo que significa. ¿Ya? Pongan atención y respondamos esta pregunta para ver qué tal anda nuestra comprensión. ¿Ya? Fíjense. Dice así, dos objetos de distinta masa, calor específico y temperatura, o sea, tienen distinta masa, distinto calor específico y distinta temperatura, se ponen en contacto térmico, de modo que solo intercambian calor entre sí. O sea, básicamente un sistema aislado. Tenemos algo muy parecido a lo que acabamos de hacer anteriormente. Tenemos un cuerpo A, ¿cierto? En contacto térmico con un cuerpo B. Ambos tienen masas distintas, temperaturas distintas y calores específicos distintos. De las siguientes opciones, ¿cuál presenta condiciones que debe cumplir uno de los objetos para que pueda experimentar la mayor variación de temperatura? Ya, pongan mucha atención. El objetivo es identificar cuál de estas opciones sobre un objeto genera la mayor variación de temperatura. O sea, el delta T más grande. ¿Cómo yo puedo hacer que la variación de temperatura que va a experimentar alguno de estos cuerpos sea la más grande posible? Primera opción, que tenga menor masa, menor calor específico respecto al otro objeto. Podría ser, ¿cierto? Si tiene menor masa, el calor que va a obtener efectivamente podría generar mayor variación de temperatura, ¿cierto? Si la masa es pequeña y el C es pequeño, el delta T va a tener que ser grande. Que tenga menor masa y mayor calor específico. No, acuérdense, concepto de calor específico, la cantidad de energía necesaria para variar la temperatura. Entonces, si el calor específico es muy grande, ¿cierto? Si su calor específico es muy grande, voy a necesitar mucha energía para que el objeto pueda variar un poquito su temperatura, ¿cierto? En 1 grado Celsius. Entonces, si el calor específico es muy grande, la variación de temperatura va a ser pequeña. Que tenga mayor masa. Si tiene mayor masa, ¿cierto? Hay mucho más que calentar, ¿cierto? No es lo mismo, ¿cierto? Transferirle una cierta cantidad de calor a, no sé, 100 gramos de agua que a 2 kilogramos de agua. Si yo tengo más masa, ¿cierto? No va a experimentar la misma variación de temperatura. Más masa, necesito más energía todavía para cambiar su temperatura. Entonces, aquí también esto tampoco podría ser posible. Si tiene mayor masa, no. Menor temperatura inicial, esto tampoco, da lo mismo. La variación de temperatura que va a experimentar un cuerpo no depende de su temperatura inicial. Depende de la masa y el calor específico principalmente. Que tenga mayor masa y mayor temperatura, tampoco, esto no tiene ningún sentido. ¿Ya? Que tenga menor masa y mayor temperatura inicial, tampoco tiene mucho sentido. Esto está bien, ¿cierto? Que tenga menor masa, sí, eso es bueno, ¿cierto? Pero mayor temperatura inicial, esto no tiene mucho sentido. ¿Ya? Entonces, efectivamente, la correcta, es la alternativa A. Esta es nuestra alternativa correcta. Un cuerpo que tiene menor masa y que tiene menor calor específico, al recibir una cierta cantidad de calor, va a variar mucho su temperatura. ¿Ya? Ahí está la madre del cordero. Este es el dato importante. Entonces, si se dan cuenta, esta pregunta, si bien nos pide que conozcamos la relación para el calor, ¿cierto? Q igual a mc delta T, tenemos que conocer la relación, pero no solamente tenemos que conocerla, no solamente tenemos que saber lo que dice, sino que tenemos que entender cómo funciona. Entonces, en esta pregunta hay dos elementos súper importantes, que ustedes tienen que conocer la relación de calor, ¿cierto? Calor sensible en este caso, y tienen que saber efectivamente cómo se relacionan las variables. Así que esas son las dos cosas que le pide el DEMRE de ustedes para esta pregunta. Determinar, ¿cierto?, en relación a los cuerpos, ¿cierto?, cuál sería la combinación que permite el mayor delta T, la mayor variación de temperatura, una masa pequeña y un calor específico pequeño. De esa manera, ¿cierto?, para una cierta cantidad de energía transferida, yo voy a tener un delta T muy grande. Vamos con la siguiente.
fíjense, esta pregunta es de cálculo. No es de bueno, hay que comprender, por supuesto, el fenómeno, pero hay que saber calcular también. Entonces, se ponen en contacto térmico 2 kilogramos de agua a 80 grados Celsius con 3 kilogramos de agua a 50 grados Celsius. Si se encuentran aislados del ambiente, ¿cuál es la temperatura de equilibrio que alcanzan las porciones de agua? Entonces, aquí se cumple la ley de conservación de la energía. Entonces, ustedes tienen que acordarse, ¿cierto? Cuando hay transferencias, cuando hay mezclas de objetos, que se cumple la conservación de la energía. Sí, Wolfgang, correcto, sí se puede hacer así como tú lo planteas. Entonces, fíjense, el objeto que va a ceder calor va a ser el objeto que está a mayor temperatura, el objeto que va a absorber calor va a ser el objeto que está a menor temperatura. En este caso, quien cede es los 2 kilogramos de agua a 80 grados Celsius, fíjense. Entonces, calor es masa, 2 kilogramos, por el calor específico del agua, lo voy a anotar así, fíjense, por la variación de temperatura, que es temperatura final, menos temperatura inicial, que son 80 grados Celsius. Entonces, fíjense, el calor absorbido va a ser absorbido por el cuerpo que está a menor temperatura. En este caso, los 3 kilogramos de agua, multiplicado, ¿cierto?, por el calor específico del agua nuevamente, H2O, por la variación de temperatura, que es temperatura final, menos temperatura inicial, que son 50 grados Celsius. ¿Ya? Son grados Celsius, por supuesto. Entonces, fíjense, lo que tenemos acá, ¿cierto?, es una mezcla que va a alcanzar una temperatura de equilibrio. Por eso es que las temperaturas finales son iguales. Por eso acá solamente pusimos TF como temperatura final, porque ambos elementos van a llegar exactamente a la misma temperatura. Ambos, como a ambos lados está la misma sustancia, que es agua, ambas van a utilizar el mismo calor específico. Por lo tanto, aquí también vamos a poder simplificar el calor específico del agua. Aquí uno podría haber dicho, chuta, no me sé de memoria el calor específico del agua, ¿qué voy a hacer? No puedo resolver este problema. No importa. Porque si es agua a ambos lados, agua líquida a ambos lados, entonces sus calores específicos son exactamente iguales. Entonces observa, se va a eso, se va a eso. Me queda 2 por temperatura final menos 2 por 80, ¿cierto? Que es 160. Entonces multiplicar el 2 por la temperatura final, multiplicar el 2 por los 80 grados, y aquí, ¿cierto?, hago lo mismo pero con el 3. 3 kilogramos por temperatura final, menos 3 por 5 es 15, entonces 250. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer, ¿cierto?, es reducción de términos semejantes. Podemos pasar todos los términos que tienen TF hacia la izquierda y todos los términos que no tienen TF hacia la derecha. Entonces va a quedar 2 veces la temperatura final menos 3 veces la temperatura final igual a menos 150 menos 100, más, perdón, 160. Ah, tienes razón, me comí el signo menos del calor cedido. Ahí sí, gracias, gracias. Ah, y en este caso, ya, perdón. Entonces voy a tener que hacer algunos arreglos. Qué bueno que se acordó la Constanza, y a mí se me olvidó. Ya, vamos entonces aquí a arreglar la pifia que tuvimos. Voy a borrar la última línea para arreglar la pifia. Menos mal me avisó Constanza. Casi me pasa inadvertido. Tuturu. Entonces, ya, arreglemos entonces la pifia. Menos, ¿cierto? Sería más entonces. Aquí tendríamos un más, ¿cierto? Más 160, porque sería menos 2 kilogramos por menos 80, serían más 160. Y ahora sí, ahora nos quedaría, ¿cierto?, menos 2 TF menos 3 veces TF igual a menos 150 menos 160. Ahí sí. Entonces esto nos queda menos 5
temperatura final igual a 150 más 160 son 310. Y entonces esto negativo, por supuesto, menos 310. Entonces la temperatura final va a ser 310 sobre 5. ¿Ya? Ahí sí. Y bueno, al dividir, ¿cierto? 310 sobre 5 obtenemos la temperatura final de la mezcla, que en este caso, ¿cierto? Entre agua a 80 grados Celsius y agua a 50 grados Celsius, 2 kilogramos y 3 kilogramos. La temperatura de equilibrio es de 62 grados Celsius. Esa es nuestra temperatura de equilibrio térmico, nuestra temperatura final. Lo que sería, ¿cierto? Para este problema, la alternativa D de dedo. Aquí está nuestro cierto 62 grados Celsius. Ahí está. Súper. Entonces, para esta mezcla, efectivamente, ese es el resultado. Entonces, lo que acabamos de hacer, fíjense bien, primero es aplicar el principio de conservación de la energía, que el calor que un cuerpo cede es exactamente igual al calor que el otro cuerpo absorbe, siempre y cuando estos objetos interactúen solamente entre ellos. Y finalmente, ¿cierto? Una vez que aplicamos el concepto de conservación de energía, aplicamos la definición de calor, que es masa por calor específico por variación de temperatura. Y sabiendo que la temperatura al cabo del equilibrio térmico es la misma para los dos cuerpos, identificamos que nuestra única incógnita en esta ecuación es la temperatura final y finalmente, ¿cierto? Obtenemos, ¿cierto? El valor de la temperatura final con un poquito de álgebra de por medio. Entonces, esta pregunta fue sacada del modelo de prueba de transición 2021, para que lo tengan en consideración. Ahí está. ¿Ya? Entonces yo les había dicho que les iba a contar por qué venía este signo negativo delante del calor cedido. La razón es porque siempre el cuerpo que cede calor, su temperatura final es menor que su temperatura inicial, por lo tanto el delta T que hay aquí siempre es negativo. Entonces, ese negativo que se genera acá con ese negativo que estamos poniendo aquí, hace que los signos queden iguales. Entonces fíjense que se antepone este signo negativo para que interactúe con el signo negativo que sale de este delta T. ¿Ya? Voy a repetirlo. La variación de temperatura que experimenta un cuerpo que cede calor siempre es negativa, porque su temperatura final es siempre menor que su temperatura inicial. Es un tema de álgebra nomás. ¿Dudas o consultas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Cuéntame. Nos tienen suspenso. Me alegro bien. Sí, correcto. El calor cedido y absorbido incluye la masa de los objetos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué? Pero sí, claro, te respondiste solo. Así de buen profesor soy. Hago que te respondas tú mismo. Ya, continuamos entonces. Fue telepático. Entonces fíjense que hay otro concepto en termodinámica que se denomina calor latente. Entonces, existen dos tipos de calores que ahora vamos a mencionar, que son los calores sensibles y los calores latentes. Los calores sensibles son los calores que nosotros habíamos estado estudiando hasta este momento. Es decir, calores que producen cambios de temperatura.
transferencias de energía que afectan la temperatura de los objetos. Ese calor es calor sensible. En cambio, hay algunos tipos de calores, hay ciertas transferencias de energía que no producen variaciones de temperatura en los cuerpos, sino que hacen otras cosas, como por ejemplo, cambios de fase. Cuando un cuerpo absorbe energía y no cambia su temperatura, es porque está experimentando un cambio de fase. Y ese calor latente se representa con la letra L, ¿cierto? Y tiene unidades de, por supuesto, joule sobre kilogramo. Y cuando lo multiplicamos por la masa de un cuerpo obtenemos el calor nomás, el calor común y corriente. Entonces la cantidad de energía, ¿cierto?, necesaria para que una cierta cantidad de masa de sustancia cambie de fase. Ahora, ustedes se imaginarán que como hay distintos tipos de cambios de fase, ¿cierto? Un cuerpo que está en estado sólido puede transformarse en líquido, ¿cierto? Entonces habrá un calor latente para ese proceso, que se denomina calor latente de fusión. El proceso inverso conlleva la misma cantidad de energía, ¿ya? Pero, por ejemplo, si tenemos en estado líquido y queremos transformarlo en vapor, entonces eso también va a tener un calor latente que se llama calor latente de vaporización o evaporación. Y obviamente para transformar de gas a líquido, ese calor, ¿cierto?, es exactamente la misma cantidad de energía, en el proceso de ida como en el proceso de vuelta. Entonces, los calores latentes generan cambios de fase o cambios de estado. Y siempre en un cambio de estado, la temperatura permanece constante. Y eso es súper importante que lo tengamos claro. Cada vez que un cuerpo cambia de estado, cambia de fase, su temperatura no varía. Lo cual puede ser contraintuitivo. Uno podría pensar que sí, ¿cierto? Que cuando hay cambios de fase sí hay cambios de temperatura, pero en realidad no los hay. Porque toda la energía que está absorbiendo el cuerpo, que está perdiendo el cuerpo en ese proceso, se está transformando a nivel químico, ¿cierto?, en rompimiento de enlaces. No se están transformando, ¿cierto?, en energía cinética, en movimiento de partículas, sino que solamente en rompimiento de enlaces. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a cambios de fase, todos los cambios de fase ocurren a temperaturas constantes. Y para eso tenemos una tabla, ¿cierto?, que nos dice cuáles son los distintos calores latentes, por supuesto, de distintas sustancias, para que ustedes ahí los miren y se den cuenta de algunos fenómenos. Por ejemplo, nuevamente miremos los elementos más interesantes acá son tan relacionados generalmente con el agua, ¿ya? El calor latente de fusión del agua, fíjense, esto es para poder transformar el agua líquida en sólido o el hielo en agua líquida, ¿cierto? Esos procesos es de ida y vuelta, es la misma cantidad de energía de sólido a líquido que de líquido a sólido. Entonces, calor latente de fusión es si nosotros tenemos un sólido, ¿cierto? Un sólido y lo queremos llevar a un líquido, de ida o de vuelta, para allá o para acá, ¿cierto? De aquí para allá o de acá para acá. Es la misma cantidad de energía por kilogramo de sustancia. Justamente Constanza, sí. Eso es lo que acabamos de mencionar. Y fíjense, en el caso de el calor latente de vaporización para el agua, oh, me corrí, ya no importa. Para el agua, fíjense, es súper grande, ¿ya? El vapor de agua tiene un valor de calor latente muy alto. En este caso, ¿cierto?, de líquido a gas o de gas a líquido. Recuerden que es un proceso de ida y vuelta. Entonces, aquí lo interesante de esto es la cantidad de energía que yo tengo que agregarle a 1 kilogramo de agua líquida para transformarla en gas, en vapor de agua. Esa cantidad de energía es gigantesca y no genera cambios en la temperatura del agua, ¿ya? Y eso lo podemos ver representado en el siguiente gráfico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, tenemos 1 gramo de agua. 1 gramo de agua. 1 gramo de agua. Que originalmente está a menos 30 grados Celsius. ¿Qué es lo que estamos haciendo con ese gramo de agua originalmente a menos 30 grados Celsius? Le estamos entregando energía, fíjense, le estamos entregando energía para llevarlo, ¿cierto?, hasta el proceso final, que sería tener vapor
sea, el proceso inicial, el estado inicial de esto es agua sólida a menos 30, 1 gramo de agua sólida a menos 30, y el estado final de esto va a ser 1 gramo de vapor de agua a 120 grados Celsius. Entonces, en este proceso, nosotros le tenemos que ir agregando energía, le estamos entregando o agregando energía a este trocito de hielo para efectivamente llevarlo hasta este proceso. Pero en este proceso ocurren varias cosas bien interesantes. Fíjense, en el tramo que se denomina acá como A, en el tramo A, estamos calentando el hielo. Toda la energía que le entregamos, los primeros 62.7 joules de energía, escúchame, los primeros 62.7 joules de energía que le entregamos al agua son para llevar el agua sólida de menos 30 a 0 grados. Entonces, si yo quiero evaporar agua, ¿cierto? Que originalmente está en estado sólido, primero tengo que calentar el hielo de menos 30 a 0 grados. Y de menos 30 a 0 grados tengo solamente hielo. Acá no hay nada de agua todavía, o agua líquida. Es cuando yo llego a los 0 grados, fíjense, cuando yo llego a los 0 grados y le sigo entregando energía, el tramo B, yo empiezo a derretir recién el hielo. Y fíjense, todo este proceso ocurre a temperatura constante, es decir, mientras yo tengo agua y hielo, el valor de la temperatura siempre va a ser de 0 grados Celsius. Una vez que yo he derretido todo el hielo, que es acá, fíjense, al final del punto B, ya no tengo más agua sólida, solamente tengo agua líquida a 0 grados Celsius. Recién ahí yo voy a poder cambiar la temperatura del agua. Voy a poder aumentar su temperatura a más de 0 grados Celsius. Es decir, primero tengo que derretir todo el hielo antes de poder aumentar su temperatura a más de 0 grados. Una vez que yo ya tengo toda el agua derretida, tengo agua a 0 grados, empiezo a entregar más energía todavía, proceso C, ¿cierto? En C yo sigo entregando energía y genero un cambio de temperatura hasta los 100 grados Celsius. Acá. Entonces, toda esta energía que yo le entregué, desde los 396 joules hasta los 815 joules, fue solamente para calentar el agua desde 0 grados Celsius a 100 grados Celsius. En este proceso estamos suponiendo que no hay evaporación. ¿Ya? Solo agua líquida. Una vez que el agua está a 100 grados Celsius, yo voy a poder transformar toda esta agua en vapor. Pero para eso voy a necesitar una cantidad ridícula de energía. Fíjense, para poder evaporar 1 gramo de agua, voy a tener que entregar toda esta cantidad de energía, desde 815, ¿cierto?, hasta los 3070. Toda esa cantidad de energía, ¿cierto?, 2000 y tantos joules, fueron necesarios solamente para evaporar el agua, es decir, transformar el agua que estaba a 100 grados Celsius, agua líquida a 100 grados Celsius, aquí, ¿cierto?, agua líquida a 100 grados Celsius, a vapor de agua a 100 grados Celsius, hasta acá. Entonces, todo este proceso fue solamente para evaporar el agua. Y si ahora yo quiero aumentar la temperatura de ese vapor de agua, tengo que entregarle más energía. Pero solamente voy a lograr aumentar su temperatura una vez que toda el agua esté transformada en vapor. Mientras haya agua líquida y vapor de agua, la temperatura se mantiene estable a 100 grados Celsius. Si toda el agua se transforma en vapor, entonces yo ahí cualquier poco de energía que le entregue a ese estado puro de vapor va a significar un cambio en su temperatura. Entonces tenemos, si ustedes observan en este gráfico, tenemos algunos valores de algunas energías que son calores sensibles, que producen cambios de temperatura. Por ejemplo, en A, ¿cierto? En A tenemos calor sensible, porque aquí hay un cambio de temperatura. En B tenemos calor latente, porque no hay cambio de temperatura, hay cambio de fase. En C, nuevamente tenemos calor sensible, porque hay cambio de temperatura. Y en D tenemos nuevamente calor latente. ¿Por qué? Porque ocurre el proceso, ¿cierto?, de cambio de fase a temperatura constante. Y por último, en E, otra vez tenemos calor sensible, donde hay una variación de temperatura de la sustancia con la que estamos trabajando. Entonces esto es muy interesante. Solo se puede variar la temperatura de una sustancia cuando ésta se encuentra en un único estado. Si tenemos mezclas de estados, la temperatura permanece constante. Entonces acá, fíjense en esta parte, se evidencia que la evaporación de agua es un proceso de enfriamiento,
Porque por más energía que yo le entrego al agua, no aumenta su temperatura, solamente se está transformando en vapor. Y por eso acá también podemos sacar otro análisis interesante acá, por qué es tan peligroso quemarse con vapor más que con agua caliente. Es más peligroso quemarse con vapor de agua, a 100 grados Celsius que con agua líquida. Es mucho más peligroso, ¿cierto? Quemarse con vapor de agua, esto sí que es súper peligroso. Y esto es peligroso, pero es menos peligroso. ¿Ya? Y eso tiene que ver con efectivamente la cantidad de energía que hay acumulada en el vapor. Hay mucha más energía acumulada en el vapor de agua, ¿cierto? Que en el agua líquida a 100 grados Celsius. ¿Ya? Entonces es súper importante y hay que tener precaución con eso. Y para finalizar, para que finalicemos la clase de hoy, vamos a hablar acerca de un fenómeno que efectivamente tiene que ver con los fenómenos que hemos estado hablando, los fenómenos de calor, tienen que ver con la actividad tectónica de la Tierra. Ustedes saben que la Tierra, ¿cierto?, no es un elemento dinámico, no solamente se traslada alrededor del Sol o rota en torno a su eje, sino que en la superficie de la Tierra también hay dinamismo. Y no solamente en la atmósfera, en los gases o los líquidos, sino que también los sólidos se mueven. En este caso, ¿cierto? Los continentes, ¿cierto?, son capaces de moverse a causa de fuerzas que hay por debajo de los continentes. Estas fuerzas vienen ligadas o vienen estrechamente relacionadas con lo que estamos hablando hoy día, con los fenómenos de calor. Entonces, la Tierra hace mucho tiempo, ¿cierto?, no tenía el mismo aspecto que tiene hoy en día. La Tierra, por supuesto, se ha visto afectada en su forma o en su distribución de los continentes hace 200 millones de años, ¿cierto? 250 millones de años, hasta la fecha, ¿cierto? Nosotros hemos podido ver distintas modificaciones en su estructura. Inicialmente teníamos lo que se conocía como la Pangea, que era cuando la Tierra estaba completamente junta, y producto de estas energías que están por debajo de nosotros, en nuestros pies, la Tierra se ha ido modificando. Hasta la forma que conocemos hoy en día. Entonces, esta actividad, ¿cierto? Esta actividad que se produce en la Tierra es producto de lo que nosotros llamamos los bordes de las placas tectónicas o los bordes de los continentes. ¿No? Más bien las placas tectónicas, los continentes están sobre las placas tectónicas y se mueven a causa del material caliente que está bajo nosotros, que es el magma, ¿cierto? Debajo de la corteza, ¿cierto? Debajo de esta pequeña capa de roca sólida, hay roca líquida que producto de las altas temperaturas generan corrientes convectivas. Y estas corrientes convectivas rompen y desplazan la corteza desde su posición, ¿cierto? Las van moviendo. En algunos lugares, ¿cierto? La corteza se separa y se tienden a mover separándose. Y en otros lugares la corteza choca, ¿cierto? Y a veces se mete incluso en esos dos choques, ¿cierto? A veces se levanta, o a veces en estos choques, ¿cierto? Hay parte de la corteza que pasa por debajo de la otra. Entonces, en estos fenómenos, ¿cierto? Nosotros hablamos de los bordes convergentes, si es que las placas tectónicas chocan y se juntan, los bordes divergentes, si es que se separan, y los bordes transformantes, si es que el movimiento que se produce entre las placas es paralelo. ¿Ya? En el caso de los bordes convergentes, ¿cierto? Tenemos como fenómeno, ¿cierto? Tenemos los asociados a los bordes convergentes, tenemos la formación de cordillera, tenemos los volcanes y todo lo que tiene que ver con la actividad de geysers, ¿cierto? Y termas, aguas termales, etc. Se producen a causa de los bordes convergentes. Y en los bordes divergentes se producen lo que se conocen como las dorsales oceánicas, que son como cordilleras que están por debajo del mar, donde hay material que está saliendo, ¿cierto?, desde el centro de la Tierra constantemente por estos elementos. Pero por supuesto, el dinamismo del planeta Wolfram se basa, ¿cierto?, en estos elementos. Hay una renovación del suelo terrestre, hay una renovación de todo lo que está en la superficie a causa de esta actividad.
Las dorsales oceánicas, Constanza, es justamente donde se producen los bordes divergentes. Es la imagen del medio. Si esto ocurre en el mar, por ejemplo, si esa ruptura que tú estás viendo ahí que ocurre como en el continente, ocurre en el mar, bajo el mar, entonces ese fenómeno se le llama dorsal. Una dorsal es donde hay un borde divergente de placas tectónicas que se separan. Efectivamente, el ciclo de las rocas, se renuevan las rocas en nuestro planeta. Las rocas no están por siempre en el mismo lugar en el que nosotros las vemos. Hay todo un dinamismo. El problema es que los procesos geológicos son mucho más lentos que la vida humana. Entonces, una pura persona es incapaz de observar este dinamismo de manera, como por decirlo de alguna manera, de manera relevante, porque estos procesos llevan mucho tiempo. ¿Ya? Sí, pues, las islas en general se producen en alguna medida por las dorsales oceánicas, pero también hay otros elementos que se llaman los puntos calientes o los hot spots. Y los puntos calientes son lugares donde efectivamente el material rompe y se van generando las islas que nosotros conocemos. ¿Ya? La isla Pascua, Hawái, son elementos donde se están generando estos puntos calientes y donde surge, ¿cierto? Y sale material a borbotones desde el centro de la Tierra y forma una estructura de tierra en medio del mar. Efectivamente, Felipe. Entonces, la pregunta que viene a continuación tiene relación con esto. Entonces, esta pregunta también está en el modelo de PSU 2021 o de prueba de transición 2021 y establece lo siguiente, que seamos capaces de reconocer en esta imagen dónde están los bordes convergentes, dónde están los bordes divergentes y transformantes. Entonces, para poder responder esta pregunta, lo único que tenemos que saber es qué es lo que hace un borde convergente, qué es lo que hace un borde divergente y qué es lo que hace un borde transformante. ¿En serio, Constanza? Mira, pregunta repetida. Entonces, veamos. Convergente, ¿cierto? Es que se juntan, ¿cierto? Que las placas tienden a juntarse, a chocar o a meterse una debajo de la otra. Transformante es un movimiento paralelo y divergente es que se separan, por supuesto. Entonces veamos cuál de estas alternativas cumple con ese requisito. P y S dice que es convergente. No, claramente P y S no es convergente, ¿cierto? P y S es divergente, así que este no puede ser. R y U convergente. R y U convergente. Sí, RU es convergente. S y T es divergente. S y T no. S y T, miren. En la placa S con la placa T se mueven de manera transformante. Así que esa no puede ser. S y T convergente, no. Mentira. RU convergente, sí. La D, vamos bien. RU es convergente. Fíjense, la placa R con la placa U se acercan, convergen. SU dice que es divergente. SU, no. Fíjense, la placa S y la placa U están moviéndose una en contra de la otra, son convergentes. Así que tampoco. Así que por descarte debe ser la última. SU convergente, sí. P y S divergente, sí, correcto. P y S se mueven alejándose una de la otra. Y Q y R tienen que ser paralelas. Claro, son paralelos. Se mueve una hacia la derecha, la otra hacia la izquierda, pero no chocan. Si se dan cuenta, los bordes aquí no están chocando, se están moviendo paralelos entre sí. Por lo tanto, la alternativa correcta es la letra E. Entonces, fíjense que existen muchos fenómenos que nosotros podemos asociar con las transferencias de energía. Aquí en particular, cada uno de estos elementos, claro, cada uno de estos bordes se están moviendo a causa de las corrientes convectivas que se producen bajo el manto. Perdón, en el manto bajo la corteza. Entonces, por ejemplo, aquí en el borde divergente que vemos acá, se producen corrientes convectivas, ¿cierto? El magma caliente sube y luego baja porque se enfría, y eso genera, ¿cierto?, el desplazamiento de las cortezas. Entonces, acá estamos viendo, fíjense, el movimiento de los continentes, ¿cierto? Los continentes son como los pasajeros de la corteza, y los continentes se mueven a causa de energía que está bajo la corteza, producto de la temperatura. Entonces se producen estas corrientes de convección que mueven y separan la Tierra, literalmente, la superficie de la Tierra la rompen y la desplazan, y es únicamente debido al movimiento de un fluido caliente. Nada más que eso.
Entonces es muy interesante ver cómo todos estos elementos convergen en la naturaleza y podemos observar los distintos fenómenos. Entonces, recuerden que lo que nosotros hoy día nos planteamos como objetivo fue analizar las transferencias de calor y sus consecuencias, cosa que hicimos, por supuesto. No Constanza, convergentes. Los volcanes en Chile, tenemos nuestro borde, ¿cierto? El borde de la costa chilena, ¿cierto? Es extremadamente volcánico y eso es producto de que tenemos una placa, ¿cierto? Que se acerca al continente. Entonces aquí estamos nosotros. Entonces, aquí tenemos bordes convergentes y producto de la convergencia, uno de estos bordes pasa por debajo del otro, como ocurre en la imagen que está acá, ¿cierto? Y esa fricción que se produce aquí, eleva en cierta medida el material. Aquí el material sube, y sale por el volcán. Ahí. Así que son los bordes convergentes los que producen, Constanza, la actividad volcánica. ¿Ya? Entonces recuerden que hoy día analizamos las transferencias de calor y sus consecuencias. Por favor, no olviden compartirnos en sus redes sociales para que más gente sepa de esta bonita iniciativa que es preparación ética. Acuérdense de suscribirse al canal y ver los videos y darle un like. Y por supuesto, recuerden que nosotros los profesores invertimos mucho tiempo para hacerles estas clases de calidad para ustedes, para que ustedes puedan ahí dar una excelente prueba. Que tengan un muy lindo día martes y nos vemos la próxima semana. Que estén súper bien. Cuídense.